La razón que muchos jóvenes hoy están perdidos en la depresión y en la ansiedad es por falta de conocimiento y falta de respeto a la palabra de Dios, de reverencia. Sí, sí. Van a haber esos momentos donde van a decir, ya no me hable de Dios, Ujú, ya no ujú. me hable de la iglesia, ya no me hable de eso. Yo voy a vivir mi vida a mi manera. Ujú. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 2. Soy Nathan Olivas y me encuentro nuevamente aquí con Pepe Olivas. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Nathan, aquí, bien contento de estar otra vez aquí en Plática Juvenil para poder compartir lo que vamos a traer en este programa. Listo, para empezar. ¿Te Sí. recuerda lo que hablábamos la semana pasada? La sabiduría, La Nathan. sabiduría. Empieza en casa, Pepe. Ujú. Es lo que hemos Yes. hablado, que la sabiduría es lo más importante en el hogar, Ujú. en la vida de una persona y en el caso de nosotros como creyentes, de Sí. buscar la sabiduría de Sí, Dios. sí. Y me gustó algo que terminamos la semana pasada de la sabiduría que se activa en las madres, en los padres que Sí. oran, que buscan Sí, de Dios sí, y, sí, y que Dios es capaz de revelarles ciertas cosas. Y a Ujú. veces la gente lo toma como algo místico. Ujú. Pero algo que me ha impactado desde la última semana era eso, que Dios es tan real, Pepe. Ujú. La presencia de Dios es tan real que Dios puede darnos instrucciones Sí, si sí. le pedimos, Así si es. consultamos con Él en la oración, a través de la palabra. Y como vamos a ver hoy, eso es de eso es de los padres, pero hoy vamos a ver de la juventud. Sí. Que de la juventud no tomamos mucho tiempo de hablar cómo esa sabiduría se activa en los jóvenes, porque hoy en día se necesita esa sabiduría en la escuela Sí. para escoger buenas amistades, para los que se quieren casar. Yes. Necesitan esa sabiduría Sí, para ver con y- quién se van a casar, porque tú sabes, hay gente que se casa, Sí, pero muchos se casan con la persona incorrecta. sí. Y es Pero toda la vida. es para toda la vida. Pero antes de entrar en la plática de hoy, ¿por qué no nos dejas saber cómo puede la gente sintonizar Plática Juvenil? Ok, pues ahí en Facebook, ahí búsquelo como Plática Juvenil, pueden ustedes ahí estar y darle like, pueden ver el contenido que tenemos, también en Instagram, como Plática Juvenil, y también en YouTube nos pueden encontrar también como Plática Juvenil, pero ahí en YouTube, donde está el link donde dice suscríbase, es muy importante para que nosotros podamos seguir con esto, pero también para usted active la campana de notificaciones para que cada que nosotros subamos un video, YouTube le notifique a usted para que usted pueda ver el contenido nuevo que hacemos y que lo vamos a estar trayendo cada semana. Y también en la página de Templo de Alabanza, sí, ahí nos pueden también encontrar. Ahí vamos todos los jueves a las 12 del mediodía, ahí nos pueden encontrar y vamos a estar transmitiendo desde esa página de Templo de Alabanza, nuestra iglesia, todos los jueves. Así es. Y también no es para aclarar, porque ha habido muchos padres que me preguntan, yo no soy muy familiarizado con YouTube Ujú, y no saben lo de la campanita ujú. y no saben que se tienen que registrar primero, ¿no? Sí, claro, sí Tienen que registrarse. sí, se tienen que hacer una cuenta. Obviamente cuando tienen la cuenta y básicamente usted ya es parte de la cuenta de YouTube y ahí puede usted activar la campana de notificaciones. No es fácil, nosotros le podemos ayudar si usted quiere. Venga y háblenos y nosotros podemos con todo gusto ayudarle. Y es importante que se unan a esta comunidad. Sí. Y para nosotros es una comunidad de creyentes, como mencionamos, somos de Templo de Alabanza. Pero aquí Plática Juvenil queremos que todos se unan a la visión. Ujú, ujú. Amén, Plática Juvenil es un puente entre dos generaciones, lo Sí, hablamos. sí. Es un apoyo para los padres y guía Ujú. espiritual para los jóvenes. Así Así que es. todos nos queremos unir porque Dios es un Dios de familias, Pepe. Sí, amén. Dios quiere bendecir el hogar y como hablamos la semana pasada, es la sabiduría de Dios Ujú. que hace toda la diferencia. Sí, amén. Cuando los padres buscan la sabiduría de Dios, Ujú. reconocen que no lo saben todo, Ujú. no lo tienen todo Sí. y necesitan ayuda. Ahí es donde Dios se manifiesta y les da las habilidades, Sí, pone gente correcta en sus vidas. exacto. Porque cuando uno se congrega en la iglesia correcta, Ujú.
ahí Dios le pone gente que quizás no sean perfectos, pero Sí. han pasado por Sí. situaciones. Y yo puedo testificar, hay muchos que yo admiro, Ujú, que yo lo he visto, que sí funciona. ujú, Y por eso es importante de congregarnos, de buscar el apoyo ujú. como padres, porque... Y también leer libros. Sí, Leer sí, libros, de entender que uno aprende más. sí, sí, totalmente. Por ejemplo, voy a decirlo, hay un hombre que me ha bendecido a mí y ha bendecido mi hogar. Ujú, Incluso Plática Juvenil en muchas maneras surgió de esto. ujú, Am, Hay una organización llamada Focus on the Family. ujú. Dr. James Dobson lo empezó hace años. Sí. Y ese hombre de Dios impactó mi familia, la Ujú, familia Olivas, como no tienes idea, ujú, Pepe. ujú. Ese hombre le ayudó a mi papá a criar 5 varones. Wow, 5 varones. wow. Él tener que cambiar su manera de pensar, su manera de ver el hogar, Ujú. su papel como hombre, como padre, como esposo. Él tuvo que cambiar su manera de pensar, porque tú conoces al hombre hispano, ¿right? Sí. Para nosotros es difícil a Sí, veces sí, muchas veces. de Sí. trabajar a la par con nuestras esposas. Sí, Qué sí. difícil. Darle ese lugar, yes. Y esa organización, ese ministerio, ha bendecido mucho Amén. mi hogar. Y le doy gloria a Dios porque Dr. James Dobson ha escrito muchos libros Ujú. que son para el beneficio del hogar. Sí. Y esos libros son buenos para los padres para que instruyan a los hijos. Ujú. Y hay uno de esos libros que habla de prepararse para la adolescencia, Wow. que ya los jovencitos ya van cambiando. Y yo he mencionado que yo tengo el mayor que ahorita está entrando a esa etapa. Y lo que estoy viendo, Pepe, es que ahorita son 10, 11 años. Y ahorita uno de 10 años ya está actuando como uno de 13, 14. Sí, sí, Y tú literalmente. estás trabajando con los de 13 años. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Fíjate que precisamente ahorita, como yo trabajo para las escuelas, Ujú, precisamente vi eso. Y ahorita que lo traes me recordé ujú, porque yo decía, estaba en una de las escuelas iba caminando por un pasillo y vi a los jovencitos así que era de este, pues escuela que pues, no es ni middle school, creo. mm, Y yo los veía, decía, wow, cómo están avanzados. ujú, Eh, pero me alarma también porque los jóvenes de ahora están más avanzados en todo. ujú, Y a veces eso es una desventaja para nosotros o para los padres, porque muchas veces van más allá de lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, ay, no es mi niño chiquito y todo eso, pero ujú, su niño chiquito ya no es chiquito, ya. ujú, Entonces, pienso que la juventud y lo comprendo porque es por medio de lo que se está manejando, ¿no? ujú. Por medio volvemos a lo mismo, del YouTube, del internet, de Ujú. todo se está La tecnología ha cambiado todo. exactamente y los está haciendo abrir sus ojos a muy temprana edad y Ujú, abrir los ojos, quiero decirlo, o sea, no abrir los ojos en madurez, ujú, sino que en una madurez que no les pertenece. Eso es mm, lo que yo veo en estos jóvenes o en estos adolescentes más bien, ujú, que van más allá de lo que deberían ir y eso me alarma mucho a mí. Por eso lo que hablamos la semana pasada, o sea, la sabiduría es algo que necesitamos completamente porque cómo poder nosotros reaccionar ujú, ante esta situación que estamos viendo, porque yo tengo jóvenes de 13 años que ya, o sea, hablan de cosas que yo nunca me imaginaba que un ujú, joven hablara de eso y ujú, no necesariamente malo, ujú. pero en general van mucho más adelantados que nosotros, ¿no? La sabiduría, Pepe, es lo que queremos hablar hoy, pero en conexión a la juventud de hoy en día. Sí. La juventud ahorita están pasando problemas muy difíciles, Ujú. cosas que parece ser que cada generación que va avanzando va experimentando más dolor, Sí, más sí, sufrimiento, sí, más tentaciones, sí. presiones en la escuela, Ujú, cosas que tú y yo no tuvimos que vivir, ujú, cosas que para nosotros fue difícil. ujú. Y ahora miro a mis hijos, miro a los jóvenes en la iglesia, veo a la juventud en las calles y me alarma. Sí, sí. Porque hay algo para hacerlo más simple en el programa de hoy. Y es la pureza. Ujú.
ahorita nuestros jóvenes necesitan la sabiduría porque el enemigo quiere robarle la pureza. Sí, y es lo que ataca más, Nathan. Ahorita lo que el enemigo ataca más es eso, la pureza, sus ojos, cómo entretenerlos con eso, porque tú sabes, un joven sufre porque la pureza no está allí. Un joven sufre porque sabe que Dios, y a muy temprana edad, para los que nos ven, los padres, nuestros jóvenes saben lo que es fallarle a Dios. Yeah. Nuestros jóvenes saben lo que no es caminar de acuerdo a como Dios manda, como la Biblia manda. Entonces ellos sufren automáticamente, y es lo que hemos estado viendo con esta juventud, y en las clases pasadas hemos estado hablando de eso también, de cómo del sufrimiento de los jóvenes. Cuando sufren hoy en día, a veces nosotros vemos la rebelión, vemos los gritos, vemos las tentaciones, la droga, el alcohol, el sexo, como causantes, pero son simplemente el fruto de lo que está pasando en el corazón. Sí, sí. Cuando los jóvenes se llenan de confusiones, se llenan de resentimientos, se llenan de complejos, Pepe. Eso viene a distorsionar ciertas áreas en sus vidas. Sí, y esa pureza de corazón desvanece. Sí. Y para la juventud es difícil. Sí, para uno de grande es difícil. Lo hablamos la semana pasada, que la división a veces en el hogar empieza en el corazón. La sabiduría no reina en el hogar cuando un padre se divide en el corazón. Y para la juventud es difícil porque, tú sabes, están cambiando. Sí. La voz está cambiando. Sí, todo. Los gustos está cambiando. Todo, su cuerpo. Su cuerpo, todo está cambiando. Un año les gustan las botas, el otro año les gustan los Jordans, un año les gustan los caballos, y a otro año les gustan los caballos, pero los GT, Ford GT. los Mustangs. Así que van cambiando de gustos, va cambiando tristemente, de valores muchos. Sí. Ya empiezan a cuestionar la escuela, la iglesia, lo que los padres le enseñan. Y son cosas que uno como padre se desespera. Y por eso somos muy bendecidos ahorita, porque tenemos nuestros hijos pequeños. Sí. Y nunca vamos a ser los padres de los jóvenes, pero de verlos cada semana vemos que qué difícil para los padres. Sí. Porque, y yo sé lo que es de los jóvenes poner una cara en la iglesia y en la casa es otra persona. Y por eso que Dios bendiga a todos los padres, que Dios los fortalezca, les dé esa sabiduría que estamos hablando, porque los jóvenes hoy en día también necesitan esa sabiduría. Sí, y más que nada ellos necesitan, por ejemplo, mi corazón está con los padres, porque los jóvenes están pasando, yo siempre que oigo siempre oigo no estoy mal, pero que oigo que alguien se queja de los jóvenes, siempre les digo esto: el tiempo ha cambiado. El tiempo no es como su tiempo. Ahora nuestros jóvenes están batallando con muchas cosas. Muchas cosas. O nunca caigamos en eso de juzgar a un joven por su error, o por cómo lo vemos que se dirige, o cómo camina, o cómo habla, lo que sea. Porque si nos vamos... Es más, Nathan, mira, yo tengo 33 años. En mi tiempo no estaba tan difícil como la tienen ellos. Entonces eso para mí me da dos cosas: los padres, que ser un apoyo para ellos, y no nomás eso, sino también para los jóvenes, ser de un apoyo también, porque nuestros jóvenes nos necesitan en este tiempo, más que nada. En ese cambio es bien fundamental que los padres, el cambio del niño al adolescente, que tengan esa tratar. Yo sé que es fácil decirlo, Nathan, yo sé, pero porque a veces nuestros propios hijos, no, vete para allá, o no, ay, qué anticuado, que esto, que el otro. Yo veo, yo veo lo que le están pasando a los jóvenes, pero aún en eso, por eso estamos aquí, la sabiduría, cómo poder llegarle a nuestros hijos, aunque nos den o lo que sea. No se me olvida una vez, y esto es algo que para muchos dicen, pues qué anticuado, pero vino un predicador aquí, a Templo de Alabanza, vino un predicador, y me tocó mucho lo que él dijo, que él y su esposa
ungían a sus hijos cuando estaban dormidos porque sabían que a lo mejor cuando querían ungirlos a lo mejor en persona no se iban a dejar. Yeah. ¿Me entiendes? O lo iban a ver como algo raro o algo así. Y qué mejor. Vamos, ahí está la sabiduría en su propia esencia, ¿no? Mira, no para cortarte, pero hay un joven que tú y yo conocemos. Y ahorita quizás no sepas quién, pero hay un joven que siempre cuando lo veo o me recuerdo de él, yo le digo, my God, Dios es tan misericordioso con este joven. Y yo me recuerdo hablar con su mamá. Ya sé quién es. Y su mamá siempre dice, no hay un día cuando vivía en mi casa que yo no oraba por él. Amén. Y durante el día siempre clamo por él. Y siempre le recuerdo, tú estás marcado. Dios tiene un plan para ti. Amén. Y él en su rebelión, en sus quejas, yo a veces me ponía a pensar, ¿cómo le hace para salirse de esta? Lo paraba la policía. Hacía cosas indebidas. No, hacía cosas que... ¿Cómo le hiciste? O sea, para nosotros que dijéramos, ya estuviera... Y Dios tuvo misericordia. Y yo concluí, tuvo que ser las oraciones de su madre. Totalmente, Nathan. Tuvo que ser la fe de esta mujer que le creyó a Dios a la brava y oró por él, lo ungió con aceite. Sí. Siempre que salía de la casa, siempre oraba. Él ya sabía, no me puedo ir hasta que mi mamá ore por mí. Sí, wow. Y qué increíble, Pepe, porque ahí es donde la sabiduría de esa mujer viene a fluir como algo normal para el hijo. Y ya ese estándar se implementa en el hogar, pero volvemos a los jóvenes. Dice la Biblia en Salmo 119, verso 9, lo conocemos muy bien. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y luego dice, obedeciendo tu palabra. Sí. El Salmo 119 es el salmo más largo y se enfoca en la palabra de Dios. El salmista habla de los beneficios de la palabra de Dios, cuánto ama la palabra de Dios. Y aquí es interesante el verso 9, dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? De hablar de la pureza. Es la palabra de Dios. Es lo único que mantiene a un joven puro, Pepe. Sí, hoy en día, especialmente hoy en día, es la palabra de Dios, las instrucciones de la palabra de Dios. Ciertamente las oraciones tuvo efecto de la madre, pero tú sabes que va a llegar el día donde vamos a tener que pararnos frente a frente con Dios, con nuestro Creador, y vamos a tener que rendirle cuenta qué vida vivimos. Ahí no vamos a depender de las oraciones de la mamá, o del papá, o de la iglesia. En ese momento, en el juicio de Dios, vamos a tener que pararnos frente a frente y decirle, si lo rechazamos, ¿por qué rechazaste a mi hijo? ¿Por qué viviste la vida que viviste? Y aquí veo en la palabra que la única manera de mantenerme yo puro, de mantener un joven puro, es obedecer la palabra de Dios. No nomás leer la palabra de Dios, obedecerla, aplicarla. La sabiduría que está en la palabra de Dios, porque la sabiduría se encuentra en la palabra. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro manual para poder vivir la vida a la manera de Dios. Sí, y sabes una cosa, Nathan, yo pienso que siempre me he preguntado por qué las personas viven de tal manera, hablando gente creyente o gente que anda no sabiendo que siempre este es mi pensar. Un día le voy a dar cuentas a Dios de todo lo que hice, de lo bueno y de lo malo. Entonces, yo pienso que muchos jóvenes, y esto es lo que he visto en el transcurso que he trabajado con varios, con este tiempo, veo que los jóvenes a veces ignoran eso. Ignoran que un día ellos van a darle cuentas a Dios. Ignoran que un día ellos van a estar, ya su papá y su mamá están en este lado, él va a tener que caminar, ya sea casado, ya sea como ande viviendo, pero al final del día van a darle cuentas a Dios. Y siempre les digo, siempre, no somos perfectos. Un joven, y me incluyo yo no soy perfecto. Yo siempre he catalogado el camino de Dios es como un camino, les digo, como con piedras. O sea, es un camino de esos de México, de que están así con piedras y todo, como cuando vamos en la sierra. Les hice ese ejemplo y les dije, en ese camino no te garantiza nadie que no te vas a caer. Si no traes los zapatos adecuados,
te vas a caer, Ujú. ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te preparas? A lo mejor te vas a caer, Ujú. pero a lo mejor no te vas a caer tan feo como si no estás preparado. Ujú. Si te agarras desprevenido, la palabra de Dios es eso. Ujú. Vas en ese camino de Dios, vas en el camino de Dios y es un camino con piedras, Ujú. un camino pedregoso, Difícil. difícil. Y cuando tú menos piensas, te puedes caer si Ujú. te descuidas. Pero si tienes la palabra de Dios, en la palabra de Dios viene Ujú. el cómo levantarte. Ujú. Que importa más levantarte que quedarte ahí abajo y pensar que Dios no está contigo. Yeah. Eso siempre les digo, ustedes nunca piensen que Dios los ha rechazado por cosas que ustedes hagan. Al contrario, ese es el camino de nosotros. Ir caminando, caerte, levantarte Ujú. y no volver a hacerlo. Pero el problema es que muchos están ignorando, como Sí. dijiste, Sí, sí. están ignorando la palabra de Dios, Ujú. la instrucción de Dios, la manera de vivir conforme a la palabra de Dios. Sí. Y ahí yo me pongo a pensar, y esos son mis quejas con ellos, Ujú. mis frustraciones, que yo cada semana trato de animarlos, de exhortarlos, de recordarles que hay una vida donde si la vives sin Dios, vas a sufrir. Sí. ¿Qué dice la Biblia del hijo pródigo? Ujú. Dice la Biblia que este joven quiso su herencia prematuramente. Ujú. Él quiso gozar de la vida. Ujú. Ujú. Pero dice la Biblia que se fue a tierra lejana y lo desperdició. Ujú. Dice la Biblia que él no supo qué hacer. Sufrió. Sí. Él sufrió por su misma causa, por su rebelión, por no querer honrar su hogar, no Ujú. honrar su Ujú. padre, porque en otras palabras, él dijo, no me quiero esperar hasta que tú mueras. Sí, sí. Yo quiero la bendición ahorita. No quiero esperar mi tiempo. Y es lo que estoy viendo entre la juventud, que quieren cosechar Sí. cosas que ellos no han sembrado. Sí. Que la ironía de eso, ¿no? Sí, sí, claro. Quieren cosechar bendiciones Ujú. sin ellos mismos sembrar. Sí. Quieren ser millonarios Sí, sí. overnight, como dicen. Y eso, ojo, porque eso es ya algo bien común en los jóvenes, Yeah. que yo siempre les digo, hey, no mires a nadie. Mm. Tú, ¿sabes la única razón por la cual quieres estar comiéndote todo el mundo a mordidas? Es porque tú ves a todos. Yeah. Digo, tú eres tú. Tú tienes lo que Dios te dio a ti y todo es un proceso de la A, B, C, D, porque no podemos brincarnos ese proceso porque precisamente como este hijo pródigo Yeah. que dijo, ok, no, yo quiero todo, vámonos. Y que al último estaba comiendo de la comida de los cerdos. Mhm. Entonces, pero vemos aquí lo bueno que es Dios. Por eso yo siempre les digo a los jóvenes, nunca pienses que Dios te ha dejado. Mm. Porque muchas veces los jóvenes están, y lo que veo ahorita, es de que cometen algo y mejor se alejan en vez de acercarse. Mhm. Y eso no puede ser. Por ejemplo, en la historia del hijo pródigo. Mhm. ¿Qué pasó cuando el papá lo vio? El papá corrió hacia él. Y imagínate, hubiera Yeah. sido un papá Mm. de esos de los buenos, para no decir nada. De Chihuahua. Que lo hubiera hecho, ¿no? ¿Sabes qué? Allá quédate, vámonos. Y a lo mejor puede ser de aprendizaje, pero aquí el aprendizaje es que el papá lo dejó. Él le dijo, ok, yo ya sé a dónde vas, hijo mío, discúlpame, te lo voy a dar porque yo Yeah. sé. Pero cuando venga te voy a recibir. Y eso es lo que a veces los jóvenes batallan, Mhm. que cometieron algo y piensan que ya Dios no. Obviamente tiene que haber un orden y tiene que haber una reverencia Mhm. de no volver a hacer lo que hiciste y de detenerte de hacerlo y arreglarlo. Y ahí está el punto, porque antes de eso dice la Biblia que volvió en sí y él mismo Sí, sí, pensó, reconoció, ok, ya. reconoció y dijo, ok, voy a presentarme delante de mi padre Ujú. y le voy a decir que yo pequé contra el cielo Wow. y contra ti. Así que él reconoció su error, Ujú. él reconoció que él falló Ujú. y por eso yo veo que el padre pudo recibirlo Sí, y sí, honrarlo. sí. Le dio una bendición inmerecida. Ujú, Y ahí vemos la gracia de Dios. sí. Vemos la gracia de Dios en esa parábola porque yo me maravillo de ver cómo Dios levanta a gente que uno humanamente
no lo hubiera hecho. Sí, 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 sí. Pero vemos la gracia de Dios cuando uno se humilla. Yeah. Cuando un joven reconoce, fallé, Ujú, no hice las cosas bien, crecí en la iglesia, ujú, supe del Señor, pero no quise hacerlo a la manera de Dios, lo hice a mi manera, pero reconocen ujú. y Dios lo restaura. Sí. Ciertamente hay cosas que suceden por el pecado, Ujú. pero Dios es misericordioso y Dios te restaura con el tiempo. Sí. El punto es que la obediencia, Pepe, Sí. es clave. Sí. Cuando un joven obedece la palabra de Dios, Sí. obedeciendo tu palabra, no es algo, como mencionaba, no es algo místico, no es algo, una fórmula que podamos nosotros aplicar y decirle a los jóvenes, hey, mira, haz esto y vas a obedecer automáticamente. La obediencia cuesta. Sí, y bastante. Si para una persona adulta le cuesta ser obediente, ¿cuánto más a un joven Sí. que por naturaleza quieren rebelarse? Imagínate. Y decirle a un joven, Yeah. te conviene obedecer. Yeah. Si tú te pasas la luz en las carreteras, Ajá. corres el riesgo de que alguien te dé. Yeah. O te puede parar la policía, te quita la licencia y ya no puedes manejar. Ujú. Son cosas que uno como joven a veces no entiende en el momento. Sí, sí. Yo sé que te ha pasado a ti, no sé si la gente viéndonos, pero en esas ocasiones donde vas manejando solo, no hay nadie. Y estás ahí en las luces y te quedas buen rato con la luz roja. Tú sabes, no te puedes ir. Sí. Te tienes que parar, pero ¿cuántos no han sido tentados de decir, man, nadie está aquí, voy a ir? Y son cosas naturales donde uno piensa, nadie me está viendo. Sí, sí. Nadie me está viendo, le voy a dar. Sí. No sabiendo que quizás hay un policía ahí escondido, Escondido, Samuel, sí, y sí. te para y ahí el ticket cuesta más. Ujú, ujú. Y el punto es así, es con Dios. A veces pensamos, nadie me está viendo. Dios me dijo, no puedo cruzar esta línea, Ujú. aunque nadie me esté viendo, aunque esté en las oscuras, nadie me está viendo, nadie va a ser afectado. Pero esa decisión quizás nadie te pare, Ujú. pero ya se hace costumbre. Sí. Y ya para ti es más fácil. Yes. Es más fácil, es como un niño que se roba un dulce. ¿Cuánto es un dulce? Ujú. Pero si ese niño se acostumbra a robar un dulce Algo insignificante. insignificante, ya cuando sea grande, se le va a hacer fácil robarse un banco. Sí. Va a ser fácil robarse un carro. No, literalmente. Y por eso la sabiduría, Pepe. Yeah. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? De cuidarse de las influencias, porque ¿qué se puede hablar de las influencias? Sí. A través de YouTube, a través de las redes sociales, a través de la tele, a través de los teléfonos. Ujú. Esta gente, estas compañías billonarias, el enfoque de ellos es de atraer a la juventud, Sí. Sí. de atraerlos porque saben, y para que veas que no hay casualidad. ¿Qué dijo Faraón? Dijo, ustedes se pueden ir, pero dejen a sus niños. Ujú, ujú. Dejen a los niños porque Sí, yo los voy a endoctrinar. Sí. Y es lo que estamos viendo en la sociedad. Estamos viendo en el mundo que esta gente está tratando de educar a nuestros hijos. Sí. Sí. Les está robando la sensibilidad, la inocencia, la pureza. Sí, sí. Esa pureza de fe. Ya los jóvenes cuestionan todo. Sí. Ya de creer en la palabra de Dios es algo anticuado. De hablar del poder de Dios, de hablar del Espíritu Santo, de hablar de la enseñanza de la palabra, de congregarse, para ellos lo ven algo anticuado. Ya no se necesita, Pepe. Sí, sí, Dicen, sí. ya tenemos las redes sociales, ya podemos sintonizarnos a través de Facebook, a través de YouTube, ya no tengo que ir a la iglesia. Es mucha presión, yo mejor me quedo. Sí. Yo cuando pueda voy. Y no se les olvida que la pureza Ujú. es lo que el enemigo quiere. Si te roba Sí. la pureza es como yo lo comparo a esa persona que es impura, Ujú. que ya se le ha olvidado lo que es la pureza y camina públicamente enseñando todos sus Desnudo. desnudo Ujú. para una persona. Y yo honestamente, no es broma, pero yo honestamente es lo que hace el diablo, hablando algo más serio con la gente que ve en las calles. Yo hace poco he visto muchos que ya han perdido
lo que es esa noción de cuidarse, que orinan Sí. durante el día, Sí. enfrente de la gente, se desnudan como Sí. si nada. Sí. Ya no hay pureza. Ujú. Ya la gente hace cosas que uno pensaba, nunca se va a hacer esto en público, Sí. y se está Sí. haciendo. Sí. Nunca me voy a olvidar, y sé que es otro tema para otro día, pero fuimos de vacaciones y vimos a un hombre vestido como una mujer, como si nada. Y mis hijos nomás se le quedaban mirando, ¿qué pasó? Ahí el problema, Nathan. Y no saben qué hacer, esto no Yeah. es normal. Exacto. Y eso sucede cuando la persona no cuida su corazón, Yeah. no permite que la sabiduría de Dios lo alinee a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Ya dudan todo, ya Sí. cuestionan Sí. el matrimonio, cuestionan el sexo. Ahora Sí. dicen, ¿por qué me tengo que esperar hasta que me case para tener Yeah. sexo? Yeah. ¿Por qué no puedo tomar alcohol? He tenido que debatir con jóvenes. Sí. ¿Por qué no puedo tomar alcohol? Sí. ¿Por qué no puedo fumar los cigarrillos electrónicos? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo que escuche música secular? ¿Qué hay de malo de yo hacer? Y es que no dejan que la palabra de Dios los alinee. No quieren obedecer la palabra de Dios. Yeah. Y digo, esto quizás suene anticuado, Pepe, pero es la verdad. Yeah. Dice la Biblia, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? La respuesta, obedeciendo tu palabra. Yeah. No hay cosa más simple, pero es algo difícil Sí. de aceptar y aplicar. Y imagínate, como decías tú, para nosotros es difícil. Ahora, para los jóvenes que son bombardeados con cada cosa, ahorita lo que hablaste de las redes sociales están diseñadas para robar la inocencia de nuestros jóvenes, porque obviamente ellos no van a buscar lo que por ejemplo, una prédica o algo cristiano, no, ellos quieren alimentar su mente en algo que los entretenga. Por eso es bien importante hasta en nuestros niños cuidar que ven, Nathan, porque mira, yo me encontré una vez con mi hija estaba viendo unos videos que le ponemos y son de niños y nosotros estamos ahí. Pero en eso salió otro, en ese mismo playlist. Y yo me quedé, cuando yo lo vi, me quedé viéndolo por una razón, porque no podía creerlo. Obviamente lo quité y le hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado porque esto, a lo mejor para una persona que no tiene esa noción, no va a ser nada malo, pero para mis hijas, esa impresión de esa persona va a robarle la inocencia. Y es lo que, por ejemplo, lo que comentabas tú. Nuestros hijos hasta con eso están siendo bombardeados, entonces crecen en un ambiente en el cual dicen, pues, ¿qué es verdad y qué es mentira? Porque el mundo está caminando de una manera, pero algo que no veo, que es la Biblia, dice que tengo que caminar de otra manera. Por eso es importante que nosotros, ese mismo versículo obviamente va dirigido a los jóvenes, pero también nosotros enseñarles a caminar así, porque nosotros tenemos que poner a prueba la palabra, ponerla en obra, porque para la mejor prédica que nosotros podamos dejarles saber a nuestros hijos, o la mejor consejo que nosotros podamos darle a nuestros hijos, es vivir de acuerdo a eso. Y obviamente es difícil. No quiero sonar como que yo camino en las nubes. No. Pero tenemos que forjar esa relación con Dios, porque del momento que ya tenemos hijos, ya no somos nosotros solos. Ya nomás no son, también vienen nuestros hijos en nuestro paquete. Entonces uno tiene que saber encaminarlos, y a los jóvenes ya que están más grandes, obviamente, pues siempre nunca cansarnos de decirles, hey, sabes que la palabra de Dios ese es el manual. Yo sé que ahorita no la entiendes, pero te reto a que lo leas. Yo me recuerdo de voy a decir esto rapidísimo. Yo me recuerdo cuando era joven, había un trabajador, uno que trabajaba con mi mamá en el negocio de ella en México, y él es cristiano, y él me decía, mira, Pepe, la palabra de Dios y eso, y yo estuve en esos zapatos, y yo le decía, ¿sabes qué? No me hables de eso, porque yo no quiero, o sea, yo lo último que quería era oír eso.
y lo trataba muy, muy áspero, era muy grosero con él. Yeah. Bueno, cuando me convierto, cuando yo le di mi vida a Cristo, que ya empecé a ver cómo era la cosa, y cuando empecé a experimentar ese amor, cuando fui para México llorando le pedí perdón, le dije, ¿sabes qué? No sabían el error tan grande que estaba. Yeah. Tarde o temprano la palabra de Dios va a llegar a nuestros jóvenes y van a hacer un efecto en ellos. Tarde o temprano, Nathan. Es nomás que nosotros, siempre lo he dicho y siempre, nunca me he cansado de decirlo, de rodillas se ganan nuestros hijos. ¿Entiendes? Hay que tenemos que guerrear por ellos para que ellos no estén solos, porque ellos eventualmente van a venir. Yo sé que van a venir, pero para que ellos comprendan ese versículo, tiene que haber alguien orando por ellos. Y esa es la responsabilidad de nosotros como padres, como líderes, de orar por ellos. Y pedirle específicamente a Dios que tenga misericordia de ellos. Porque hay muchas cosas que, incluso cuando éramos jóvenes nosotros, que hacíamos en nuestra ignorancia. Sí. Y yo puedo testificar que eran las oraciones de mis padres que me guardaron de muchas cosas que en el momento no supe, pero ahora, a la edad que tengo, reflejo para atrás y le doy gloria a Dios por mis papás que oraban por mí. Así que, como líder, como padre, nuestra responsabilidad es siempre orar por ellos. Sí. Pero ¿qué del joven que dice, lo voy a hacer a mi manera? Yo no quiero... Como yo que te decía... Yeah. ¿Qué de ese joven, Pepe? Yo hace, creo que ya es 4 años más o menos, y tú quizás te recuerdes, y espero que los que nos están viendo, escuchando, no lo tomen a mal, no lo tomen muy extremo, porque a veces uno dice cosas así, lo que voy a decir a continuación, y lo toman, ay, herejía, y no. Yo en un momento, predicándole a los jóvenes en un campamento, estudiando antes, y Dios me lo puso así. En Segunda de Reyes, capítulo 2, habla de la transición entre Elías y Eliseo. Y dice la Biblia que Eliseo iba caminando. Y él iba caminando normal. Y dice la Biblia que un grupo de jóvenes se burlaban de Eliseo. Sí. Y le decían calvo, burlándose del hombre de Dios, humillando el hombre de Dios. Sí. Y dice la Biblia que Eliseo no mandó juicio sobre ellos. Dice la Biblia que de donde estaban salieron 2 osos. Sí. Y los devoraron a todos. Sí. O sea, Dios mandó esos 2 osos para devorarlos. Y ahí lo pueden ver, Segunda de Reyes, capítulo 2, relata esa historia. Y orando a Dios, Dios me ministró en el contexto de la juventud, porque en ese tiempo yo siempre me preguntaba, ¿por qué, Dios? ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Por qué parece ser que tú les predicas, oras por ellos, los unges, casi los bañas con aceite y no hay resultados? Sí. Y lo que el Espíritu de Dios me ministró a mí es que esos 2 osos describen la depresión y la ansiedad que está devorando esta generación. Sí. Una generación que no respeta las cosas de Dios, no respetan a los hombres o a las mujeres de Dios. Ellos quieren crear su mundo, quieren hacer cosas a su manera, quieren usar la palabra de Dios, pero de acuerdo a sus gustos, no quieren hacerlo a la manera de Dios. A su conveniencia. No quieren obedecer a Dios, así que se burlan de las cosas de Dios. Y lo que sucede, Pepe, no es en toda ocasión, pero muchas de las veces la razón que muchos jóvenes hoy están perdidos en la depresión y en la ansiedad es por falta de conocimiento y falta de respeto a la palabra de Dios, de reverencia. Sí, totalmente. Y es algo que como padres tenemos que orar por ellos. Sí. Instruirlos, pero van a haber esos momentos donde van a decir, ya no me hable de Dios, ya no me hable de la iglesia, ya no me hable de eso. Yo voy a vivir mi vida a mi manera. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Por ejemplo, hay un artista, que tú lo conoces, no le voy a dar propaganda, pero es un rapero que él creció en un hogar cristiano y es un rapero muy famoso, hispano. Y
su vida refleja, voy a hacer las cosas a mi manera. Sí, sí. Le guste a quien le guste. Yo voy a vivir mi vida a todo dar, Sí. sabiendo de las cosas de Dios. Ujú. Y gente así me preocupa porque uno piensa, esa persona es millonaria, tiene las cosas, todo lo que uno le gustaría tener, él ya lo tiene. Ujú. Y uno piensa, pues él se está saliendo con la suya. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, Pepe. Exactamente. Así que Yes. tarde como temprano su pie va a resbalar. Ujú, ujú. Y yo me pongo a pensar de los jóvenes, de nuestros hijos, de los que están con nosotros. Que Dios tenga misericordia, Sí. porque en su rebelión, en su deshonra, no saben Sí. que la depresión y la ansiedad está tocando la puerta. Sí. Y si no reconocen su error, eso no se va a ir a la Ujú. noche a la mañana. Yeah. Tienen que entender que esa depresión, y de ahí surgen muchos problemas. Sí. Porque si hablamos de la juventud, ahorita mismo muchos sufren de lo que dicen ahora de su salud mental, Sí. con el pánico, con Ansiedad. ansiedad, temores, soledad. Todo Sí, esto viene a causa, no siempre, ok, quiero enfatizar, Sí, claro. no siempre, pero hay muchos que por falta de hacer las cosas a la manera de Dios, Ujú. se están perdiendo en la depresión, se están perdiendo en la ansiedad, se están perdiendo a las drogas, al alcohol, a las píldoras, a las cosas que realmente no satisfacen. Por eso, por falta de sabiduría, por falta de obedecer la palabra de Dios, por no obedecer la palabra, Sí. por Sí. no obedecer los mandatos de Dios, Ujú. se rebelan, se mofan, porque esos jóvenes conocían a Eliseo Sí. y le decían calvo, se burlaban de él. Y esos dos osos los devoraron. Ujú. Así que tenemos que tener cuidado, Pepe, con Sí. eso, porque con las cosas de Dios no se juega. Sí, y sabes lo que me llama mucho la atención de eso es de que los jóvenes no tuvieron ni temor de decirlo, de un hombre de Dios, porque ahí vemos la irreverencia que tienen los jóvenes hoy en día también. Y para todos los jóvenes que nos están viendo, esto es algo que ustedes tienen que comprender en el aspecto de que muchos se preguntan, y tú lo sabes, muchos se preguntan ¿por qué me está pasando esto? Muchos se preguntan ¿por qué estoy sufriendo de ansiedad? Estoy en depresión. Ves a los jóvenes, Nathan, eso es lo que hay veces que me duele en el corazón ver a los jóvenes con su rostro sufriendo, sufriendo por dentro, pero no sufriendo porque alguien les hizo algo, porque papá y mamá, porque estos, no. Sufriendo porque ellos mismos no están a gusto con ellos mismos. Y es por causa de no desechar la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios, la palabra de Dios es como nos va a dar vida. Yeah. Nos vamos a estar plantados junto a corrientes de agua viva. Y así dice la palabra Yes. que nosotros vamos a estar. Entonces es muy importante lo que hablaste. Muy importante porque los jóvenes de hoy en día, eso es lo que están pasando, es lo que están viviendo. Una irreverencia hacia Dios. Y no nomás eso, sino a la palabra de Dios. Yeah. Una irreverencia totalmente en el aspecto de que a ellos no tienen temor. Si algo se ha perdido hoy Yeah. en día, Nathan, en los jóvenes, es el temor. Y es el principio de la sabiduría, vamos. Yeah. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso a mí me duele mucho que a veces los jóvenes mismos estén caminando de esa manera porque nadie te puso ahí. No, tu papá y tu mamá no tienen la culpa, porque muchos de los jóvenes lo primero que le echan la culpa a papá y a mamá. Pero muchas veces tenemos que detenernos, analizar y decir, ¿sabes qué? Como estoy ahorita, no es porque papá y mamá no me dijeron o no esto, no lo otro, no. Es por causa de tener esa irreverencia a la palabra de Dios, y eso es lo que trae como ese morir espiritualmente. O sea, los ves y a veces ves su rostro que no brilla esa luz que a un joven lo caracteriza. Porque tú has visto un joven que anda sonriendo y los caracteriza que ellos andan con su rostro, los ves y todo. Y eso es lo que estamos viendo, de que me duele en el corazón, Nathan. Y nomás para volver a Eliseo en el tiempo, en el Antiguo Testamento, los profetas prácticamente eran la voz de Dios. Sí. Eran la palabra de Dios Sí. a la gente. Sí. Y no es para que la gente no crea que estoy mintiendo. En 2 de Reyes 2, verso 23,
en adelante. Dice, después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. Y decía, vete de aquí, viejo calvo, gritaban. Vete de aquí, viejo calvo. Verso 24 dice, Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Wow. Y de ahí Eliseo fue al monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. Así que mencioné que no los maldijo, pero aquí dice que sí los maldijo en el nombre del Señor. Así que, pero Dios respaldó al siervo de Dios. Sí, claro. Y no lo hizo con malicia, pero yo me pongo a pensar en la vida de Eliseo. Él cargaba la unción. Él acaba de recibir esa doble porción de Sí, Elías. sí. Y Dios respaldó a su siervo. Y es lo que esta generación tristemente no ha entendido. Que con las cosas de Dios no se juega. Claro, claro. Uno puede tener su opinión de siervo de Dios, de iglesias, Ujú. de la palabra de Dios, pero uno tiene que cuidar lo que dice. Sí. Porque sí. la sabiduría de Dios es eso, es saber cuándo callarte, Pepe. Ujú, ujú. Si no sabes que es más peligroso hablar que callar, Sí. si no has entendido que hay poder en tu lengua, Ujú. poder para dar vida y para matar. La sabiduría de Dios es para eso, Ujú, para tú refrenar tu lengua. Dice Santiago, si no sabes controlar tu lengua, Sí, ¿cómo le vas a hacer? sí. Es algo, la lengua es algo que Ujú. ha matado familias, Nathan. Ujú. Ha dividido familias. Yep. Ha matado gente con solo la lengua, imagínate. Ujú. Algo que me llama mucho la atención, porque vamos, en ese tiempo los profetas eran, como tú dices, alguien que la gente sabía que cuando se paraba un profeta era que se paraba Dios hablando. Yeah. Y lo más que nada, que ellos sabían que Eliseo Ujú. era el que iba con Elías todo tiempo. Y Elías Ujú. era un profeta agresivo, era Yeah. un profeta, sí, agresivo. Ujú. Yo no entiendo por qué esos jóvenes se atrevieron a hacer eso. Me quedo yo, a veces digo, ¿por qué si sabiendo que Eliseo era el siervo de Elías y era profeta de Dios y hacía milagros y todo, ¿por qué? O sea, ¿qué los movió a hacer eso? Un ejemplo, y para los que nos están viendo, quizás sean de la misma edad de nosotros, saben muy bien los que crecieron en la iglesia. Ujú. Cuando se anunciaba un profeta, Sí. ¿qué pasaba? Sí. Se nos revolvía el estómago. Ayunabas una semana antes porque... Ni querías ir a la iglesia porque sabías que ese profeta, si era profeta, Sí, sí. cuidado porque te va a llamar desde el baño, Sí. te va a mandar Y a que buscar. estabas en el altar y diciendo, Señor, ayúdame, me despojo de todo, no quiero que se manifieste nada aquí. Ya, no, es verdad. Y hoy en día es lo que tú viendo. A veces batallamos con eso, esa irreverencia. Sí, sí. A jóvenes, hey, párate. Ujú. Estamos orando. Sí. Estamos orando por la gente. La gloria de Dios está acá. ¿Qué estás haciendo ahí sentado? Sí, Levántate. sí. Y a veces uno lo toma ofensivo. Like, ay, ¿para qué hablas así? ¿O por qué lo regañas? Y ese es el problema. Que somos tan permisivos y muy sensitivos demasiado. Sí, Que todo nos ofende. Y por eso, Sí, Pepe, andamos sí. como andamos. Porque tú decías, el temor a Jehová es el comienzo de la Ujú, sabiduría, del conocimiento. Y si no tememos a Dios y no entendemos que ciertamente Dios es Dios de amor y de gracia, ujú. pero dice la Biblia que Dios es un Dios fuego consumidor. Sí, sí. Lo habla en Hebreos, que Dios, no podemos jugar con Dios. Dios No. es Dios. Así que eso es importante en el contexto de los jóvenes, que entiendan que esa sabiduría viene a través de la obediencia. Ujú. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, Sí, sí. respetar la palabra de Dios, respetar lo santo, lo sagrado, y no ser permisivos, como mencionamos, y de entender que si levantamos una generación liberal, Ujú. y es lo que temo, y no tenemos tiempo de hablar de esto, vamos a tener que hablarlo en otro programa, pero lo que he visto, que ha habido muchos que ya han cruzado los brazos, y ya qué, Sí, no sabiendo que dándole la rienda suelta a los jóvenes y dejarlos que hagan lo que ellos piensan sin dirigirlos. ujú. Sin y formarlos. sin formarlos. Yo me considero todavía un líder joven. Ujú.
Yo necesito guianza. Sí. Yo necesito guianza. Ujú. En inglés se dice, I don't trust myself. Yo tengo mucho que aprender. Sí, sí. Yo necesito a hombres maduros, llenos de la presencia de Dios, Ujú. metidos en la palabra, Sí, que me digan, hey, Nathan, dijiste esto. sí, sí. Eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Ujú, ujú, Hiciste eso. No está bien. ujú. No te conviene. Hey, cuida a tu hijo. N- Es lo que yo quiero. Sí, sí, totalmente. Porque yo entiendo la sabiduría de Dios me implica a mí, Nathan, que yo siempre tengo que crecer. Ujú. El momento que yo creo que lo sé todo, que lo tengo todo perfecto, ya lo eché todo a Ya, perder. ese es el principio de tu caída. Y por eso yo quiero ese respaldo, que alguien tome el tiempo y que me instruya. Ujú, ujú. Y cuando dejamos a los jóvenes que hagan lo que quieran hacer y que ellos aprendan, no entendemos que ellos van a tomar errores que los van a afectar Ujú. y van a afectar a otros, Sí. porque le estamos dando algo prematuramente, Ujú. igual al hijo pródigo. Ujú. Ya. A veces no tenemos que, y no voy a poner a debatir de eso porque sé que era la parábola y el padre le dio la herencia, pero a veces a uno se nos es más fácil, llévate la herencia y lárgate. Ujú, ujú, Casi le decimos, ya vete, ujú, ujú. vete, ya no te quiero ver, Ya. no sabiendo que le estamos haciendo un mal. Sí, sí. Así que no me quiero perder mucho en eso porque si no vamos a quedarnos aquí todo el día. Quiero leer este pasaje, Pepe, antes de terminar. Y es para concluir todo esto y es en Eclesiastés 11:9. Dice, gente joven, la juventud es hermosa. Ujú. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer y no se pierda nada. Ujú. Se ve increíble, ¿no? Ujú. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Ahí está. Es como si Ahí vas en sube un roller coaster. y bajas hasta abajo. Sí, sí. Así es Pero la palabra de Dios. es verdad. Así es la palabra de Dios. Y Eclesiastés, tú sabes que Salomón la escribió, Ujú. habla de la sabiduría de la vida y dice aquí, jóvenes, la juventud es hermosa. Tú Ujú. decías, el semblante de muchos jóvenes es tan tristes, muertos casi. Sí, sí, Disfruten de la vida. sí. Ahorita no les conviene andar siempre peleándose. Yo veo a unos que un día están contentos, otro día deprimidos, otro Sí. día frustrados, otro día casi, I don't know. La juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer y no se pierdan nada. Ahorita no tienen por qué tomar responsabilidades que no les pertenecen. Ujú, ujú. Yo tengo un dicho mío y yo le digo a los jóvenes, no hay cosa peor que encontrar la persona correcta en la temporada incorrecta. O sea, a mí no me conviene hacerme responsable muy joven, Ujú, ujú, porque ahí yo ya voy a brincar una etapa. ujú. Yo, por ejemplo, y sé que es por la necesidad, muchos jóvenes tienen que trabajar desde jóvenes Ujú. para ayudar a los padres y que Dios los fortalezca y los ayude, Sí, pero sí, tristemente para muchos que tienen que ser casi el proveedor de la casa. sí. Yo conozco a jóvenes que ellos Yeah. tienen que trabajar, salen de la escuela, Yeah. hacen su tarea y se van a trabajar. Sí, Y trabajan hasta las 11:30, 12 y se levantan temprano para la escuela. Man, que Dios los sí. fortalezca. Dios los ayude. Y sé que muchos lo hacen por necesidad, Ujú. pero eso a la larga les puede afectar. Sí, sí. Y no, tú y yo obviamente tú con tu esposa y yo con la Sí, mía, ¿no? sí, sí, sí. Para aclarar. Nos casamos jóvenes, Sí. ¿ok? Sí. Y yo no le doy gloria a Dios que lo hice de la manera que lo hice, pero tuve que aprender ciertas lecciones. Sí. Sí. Y a veces yo siempre trato de decir a los jóvenes, si no estás listo para casarte, no te cases. Sí. El matrimonio es hermoso, pero ahorita tienes que entender, si estás soltero, disfruta ser soltero, Ujú, porque ahorita, no hay nadie que te diga, hey, ujú. te quiero aquí a las 10:30. En cuanto grabes te quiero Hey, aquí. ven. Sí.
Sí. No tienes a alguien ahí, a ver dónde andas. Sí. Y que Dios bendiga a mi esposa, no estoy hablando mal de ella. Pero nomás digo, en el matrimonio tenemos que respetarnos y darnos nuestro lugar. Sí. Es hermoso, pero volvemos a lo que mencionamos al comienzo. Si no tenemos la sabiduría de Dios y nos casamos con la persona incorrecta, Pepe, ¿cómo le vamos a hacer? Híjole. ¿Cómo le vamos si te quieres casar y te casas con la persona incorrecta, con las motivaciones incorrectas? Sí. Porque esa sí. persona va a cambiar. Y eso es muy importante. Esa persona no va a ser tan amable como tú piensas. Ujú. Y vas a tener que vivir con esa persona por el resto de tu vida. Sí, sí. Así que aquí Salomón dice, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero, Pepe, recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Sí. Ahí es donde se aplica la sabiduría de Dios. Exactamente. Si el joven busca la sabiduría de Dios para mantenerse puro. Por eso yo he tenido que cambiar mi manera de pensar y es difícil a veces, porque yo por naturaleza soy muy terco, Pepe. Terco. A veces yo mismo me frustra. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta mucho cambiar ciertas cosas? Pero si yo vivo mi vida siempre, no voy a hacer esto porque voy a pecar, no voy a ir allá porque voy a pecar, tarde como temprano voy a pecar. Sí, sí. Si yo siempre ando pensando mal de mi hijo, y no, pues anda ya drogándose, anda ya tomando, es lo que uno ya tiene en el corazón. Pero si uno trata de instruirles a los hijos, mira, Dios está contigo, Dios te está mirando. Lo que vas a hacer ahorita va a ir contigo para toda la vida. Exactamente. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. En vez de ir acusando. Yes. Es totalmente diferente. Yes. Y yo he tenido que descansar en la soberanía de Dios, en el cuidado de Dios, saber que yo no puedo tomar el papel de Dios. Exactamente. Él puede cuidar de mis hijos, Él puede cuidar de los jóvenes, Él puede cuidar y Él sabe lo que está haciendo. Nomás le pido a Dios que trate con ellos, como mencionaba la semana pasada. Dios es capaz de enseñarle a una madre, un padre, a un líder qué está pasando y interceder con más... ¿cómo te podría decir? Con más entendimiento de lo que está sucediendo. Pero aquí, los jóvenes, si su deseo es de honrar a Dios, Pepe, de honrar a Dios y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, Dios le va a ayudar. Sí, sí. Dios lo va a instruir, Dios va a cerrar puertas, Dios va a abrir puertas, Dios va a poner la gente exacta, la gente que los va a hacer mejores. Pero se tienen que meter a la palabra y obedecerla. Obedecerla. Sí. Porque, como dicen, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. O sea, hay consecuencias con cada decisión, con cada cosa que hacemos nosotros. Sí, y hay consecuencias buenas y consecuencias malas. Porque yo creo que la instrucción de nosotros muchas veces, es cierto, debe de cambiar, Nathan. Decirle, ok, mira, si haces esto... Esto no te beneficia. Al contrario, te va a afectar, por ejemplo. Y yo sé que a lo mejor me van a decir algo, pero bueno. Yo con mi hija es, tú sabes, ella quiere andar en todo y le digo, ok, está caliente, estaba la estufa, no estaba caliente a quemón, que se quemara de 30 degree burn o algo así, no, sino que le dije, está caliente, no lo toques, no quiero que estés aquí por eso. Pero dije, la voy a dejar, a ver qué pasa. Y le puso y le quitó la mano. Obviamente no se quemó para que la vean si gustan. Pero yo me puse a pensar, a veces así somos nosotros. Hay veces que nosotros tenemos que pasar por eso, de decir, no hagas esto. O los jóvenes tienen que pasar por eso. Porque uno ya no puede, muchas veces, decirle, no, que tú quieres ir allá porque esto, porque el otro, esto. No, sino que uno tiene que decir, ok, dejarle saber que hay consecuencias. De, tú lo puedes hacer, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo que tú quieras, no te conviene, porque en la palabra de Dios lo dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Pero también dice, mas no me dejaré llevar por ninguna de ellas. Entonces, muchas veces nosotros como padres tenemos que dejarles saber a nuestros hijos en la instrucción
cuando los instruimos, cuando les decimos, sabes que hay consecuencias. Hay consecuencias de lo que tú vas a hacer, ya sea bueno o ya sea malo también. Entonces, yo pienso que cambiaría a lo mejor mucho la perspectiva de ver a nuestros hijos en vez de decirles, hey, tú esto, tú lo otro, y empezar a regañarlos, porque lo que lo que he visto en los jóvenes o en quien sea, entre más los regañas, más se endurecen. Uno diría, no, pues me están entendiendo y eso. No, no hay como sentarte a hablar con él aunque no te reciba y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy aquí por ti. O ¿sabes qué? Mira, sé que estás enojado, sé que estás haciendo esto, pero mira, te conviene esto. Y a los jóvenes decirles, ¿saben qué? Hay consecuencias. Y si tú estás en el lugar donde estás o si estás pasando por algo, yo creo que deben de analizar lo que están haciendo y realizar, decir, ¿sabes qué? Pues lo que estoy haciendo, esto me está llevando a esto. Y para que ustedes vean que cuando sus papás le dicen, cuando los papás dicen algo, un líder o algo, eso es precisamente. Y para los padres, vean lo que dice el consejo de la palabra de Dios, lo conocemos muy bien, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, cuando un padre le instruye al niño las cosas de Dios, no es que no se van a desviar del camino. Van a haber momentos donde quizás se alejen del camino de Dios, pero el consejo no se apartará. Exacto. Esas palabras, Pepe. Y yo he hablado con muchos jóvenes que me han dicho que en los momentos más difíciles, donde he estado lo más bajo, me recuerdo lo que dijo mi mamá. Ahí llega la palabra. Ahí llega la palabra. Sí. Me recuerdo lo que dijo mi papá. Me recuerdo lo que dijo el pastor, el líder. Yo me recuerdo. Por eso, ahí es donde se aplica la palabra. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso para mí trae mucha esperanza para los padres de familia. Porque Dios es fiel, Dios lo va a hacer. Tarde como temprano esas palabras, esa semilla que fue plantada en ellos, va a dar fruto tarde como temprano. Así que concluye Eclesiastés 11:10. Para terminar, Pepe dice aquí, así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano. Porque ahí está el problema. Muchos de los jóvenes, por rechazar la sabiduría de Dios, no están cuidando su cuerpo. Están dejando entrar cosas que no benefician el cuerpo. El alcohol, las drogas, el sexo. No se diga del sexo que afecta al cuerpo, Pepe. Directamente se están uniendo. Yo siempre le digo a los jóvenes, no les conviene. Ponte a pensar, si vas y tienes relaciones sexuales con varias gente, esas personas van a ir contigo en el matrimonio. Esos lazos no se cortan fácilmente. Exacto. No te conviene. Tú piensas que lo voy a hacer para experimentar un consejo que, my God, por eso estamos en Plática Juvenil, que yo escuché, y no voy a decir quién es, pero una madre diciéndole a su hijo, hijo, cuando te vaya recuerda, perdón la expresión, usa condón. Usa un condón. Wow. Un hogar cristiano, Pepe. Wow. ¿A qué nivel hemos caído? Ahí está el ser permisivos. Ese es el problema, que pensamos que, perdón otra vez, con un condón lo vamos a salvar todo. Quizás no van a tener un hijo. O quizás enfermedades. Pero ¿qué de esos lazos espirituales? Ese joven, esa jovencita está siendo atada por esa persona. Se está uniendo. Y dice la Biblia, no lo hagas porque te estás uniendo a una ramera. Eso va a ir contigo. Te estás destruyendo tú mismo. Y cuando rechazamos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, y queremos hacer la familia a nuestra manera, vivir la juventud a nuestra manera, de ser padres a nuestra manera, vamos a ver los resultados, Pepe. Por eso tanto divorcio. Por eso hay tantos jóvenes que hoy en día dicen, ¿para qué me caso pues? ¿Para qué me caso? Mejor voy a seguir como soltero y voy a querer vivir como, I don't know,
de disfrutar de las bendiciones Ujú, de un ujú. casado, Sí. vivir con Los beneficios los de un... yeah. beneficios. Y eso no funciona. No, no. Eso no funciona. Tarde como temprano, como mencionamos, su pie va a resbalar. Y vamos a esto, Nathan, empiezan a sufrir ellos mismos Ujú, por causa de eso, porque ellos están atacando directamente su cuerpo. ujú, Y es donde ahí los jóvenes empiezan a sufrir, porque tú ves un joven, ujú, le ves el rostro cuando ya ha experimentado eso, es totalmente diferente, lo ujú. ves y tú dices, wow, Yeah. dices, es como si se le cayó la inocencia de su cara Ujú, y ahora lo ves así diferente. ujú. Yo siempre, y algo que tengo, yo me fijo mucho en la cara de los jóvenes, algo en sus ojos. Yeah. Y luego, y no que sea nada, pero uno que trata de estar conectado con Dios, que no le falta uno mucho, como dices tú, a mí me falta Ujú. muchísimo, Nos falta mucho. pero yo creo que es lo que decías ahorita, de que Dios le puede revelar a alguien Ujú. específicamente Yeah. para ayudar a esa persona. Yeah. Eso es, neta, cuando Ujú, uno mira a esos jóvenes, yo digo, man, Dios, ayúdalos, porque yo sé que anda algo mal. ujú, Y me alarma porque lo estamos viendo seguido, lo estamos viendo tan a menudo, que de repente ya dices, wow, ¿qué ujú, está pasando? Y son jóvenes de 13, 14, ujú. 15 años. Yeah. No son los que ya tienen 18, que ya se supone que están más maduros. No, es eso. Y eso que dices tú Ujú, me alarma porque cuando ahora en vez de nosotros como maestros ujú. lidiar con las necesidades de un joven, empieza uno a decir, bueno, pues, o sea, ¿trabajo con el papá o con los Yeah. papás o trabajo con los jóvenes? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Porque ya no sabe ni uno qué hacer. Cambio de valores. Ujú, Hemos visto un cambio de valores que es triste porque ya no estamos basando esos valores de acuerdo a la palabra. ujú, Ya es ujú. más consejo humano. Sí. Y a uno en muchas maneras se rinde y dice, pues ya mi hijo va a vivir la vida a Ujú, como quiere. Así que si lo va a hacer, es, es el mismo ejemplo de legalizar la marihuana. ujú. Si la van a fumar, vamos a legalizarla En vez de que se escondan. en vez de que es el mismo concepto que Sí. la iglesia está adoptando. La iglesia. La iglesia. Yes. Así que dice, así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. Mm, O sea, Salomón está diciendo, esta vida va y viene. yeah. Tú parpadeas y ya pasaron 10, 15, 20 años, Pepe. Ujú. Ya el tiempo va volando. Y lo que tú vives en tu juventud va a ir contigo en tu vejez. Sí, sí. Y lo único que importa es lo que hiciste para Dios. Ujú. Es lo único que importa. ¿Qué vida viviste para el Señor? ¿Viviste una vida agradándole, haciendo lo correcto, ganando almas, sirviéndole? Porque lo que uno hace para el Señor va con uno mismo Ujú, al ujú. cielo. Yeah, yeah. Por eso dice, tengan presente que la juventud con toda la vida por delante, toda la vida que vas a vivir en esta tierra, no tiene sentido. Yeah, yeah. Los placeres, las cosas materiales, no tiene sentido. Ujú, Uno la disfruta aquí. Es bueno disfrutar de la vida, ujú. pero eso va y viene. Sí, sí. Nuestras vidas, nuestros cuerpos. Yo hace 2, 3 semanas mi esposa se ría de mí porque me dolía la espalda y caminaba como un viejito. Y hoy, gracias a Dios, que ya me siento mejor, pero yo en ese momento me puse a pensar, man, cómo cambian las cosas Sí, sí, rápido, sí. con un dolor de espalda que es difícil caminar, de levantar cosas, de así el cuerpo se va deshaciendo. Ujú, ujú. Con el tiempo uno ya no puede hacer lo que uno hizo de jovencito. Sí. Ya no puede correr como antes. Ya no puede ni caminar como antes. Son cosas de la vida. Sí, sí, Y totalmente. cuando vivimos agradándole a Dios, ya nuestra perspectiva de la vida cambia. Sí, Ya quizás sí. antes nos frustrábamos. ¿Por qué será que esa persona disfruta más de la vida? Pero ahora en los caminos de Dios uno se da cuenta que eso realmente no llena. Es ficticio. Es Yeah. ficticio, no es verdad eso. Ujú. Aparentan, por ejemplo, te doy otro ejemplo y sé que se me está acabando el tiempo.
Estamos de vacaciones y tú sabes el ejemplo. La anécdota. Anécdota, ¿sí se dice? Anécdota, sí. Anecdote. Sí. A mí no me gusta la playa. At all. At all. No, para nada. Yo prefiero algo relax, pero la playa no me gusta. Y mi esposa Ferrá quería ir a la playa. Ok, pues voy. Y yo frustrado, Pepe. Andábamos de vacaciones, nomás ella y yo. Nunca hemos estado solos en una vacación. Y ella molesta. Le dije, ¿por qué estamos en la playa? ¿Por qué estás molesto? Déjame tomarte una foto. Y le dije, ok, vamos para que se te quite. Como bien contento. Y parecía que man, I was happy, man. Y en cuanto la tomó, seguí de amargado. Y literalmente duramos 5 minutos y nos fuimos. Porque no aguanté, no me gustó. No me gusta el agua salada, no me gusta el ambiente, no me gusta. Y ella mejor dijo, pues ya vámonos pues. Yo me reía mucho porque yo te conozco, yo sé que no te gusta. Y yo decía, pues, ¿cuándo cambió Nathan aquí? ¿Cuándo pasó eso? Pero dije, ay, qué bueno. Y yo te soy honesto, man, ahí yo sí me sentí fake, porque no era verdad esa foto. Sí, sí. Y así mucha gente está viviendo, Pepe. Ya. Aparentan ser una persona en las redes sociales. Y más en eso, yes. Cuando en verdad no es así. Así que no sé si tienes tú últimas palabras, una anécdota, algo que puedas compartir. No, pues por el momento ya con eso nos vamos mejor que... No, sí, más que nada, ese es el problema que estamos viendo ahora, por eso los jóvenes están bien confundidos, Nathan. Porque en las redes sociales nomás se ve lo bonito, nomás se ve lo llamativo, pero después de eso, ya cuando el celular o ya cuando eso se apaga, su vida está vacía. Y eso quiero dejárselo saber a los jóvenes, que nos conviene, y digo nos conviene porque también a mí, hacer caso a la palabra de Dios y tomarla en serio y ponerla en obra. Así es. Así que agradecemos a todos por estar ahí. Sé que hoy hablamos un poco de todo, sí, pero todo fue respecto a la sabiduría entre la juventud. Que Dios los bendiga. Si ustedes viven en el área y no tienen dónde congregarse, ahí Templo de Alabanza puede ser su casa. Amen. Así que nosotros hemos disfrutado de esta plática. Sí, bastante. Recuérdales a todos cómo pueden sintonizar. Bueno, ahí en Facebook, ahí estamos como Plática Juvenil. Búsquenos, síganos, suscríbase. También en el canal de Instagram, ahí también nos puedes seguir. Estamos como Plática Juvenil. Y en YouTube, pues también ahí, búsquenos como Plática Juvenil. Ahí van a estar los videos. Pero suscríbase y denle click a la campana de notificaciones. Haga una cuenta con YouTube para que puedan en YouTube notificarle a usted cada vez que nosotros hacemos un video, que subimos un video, para que puedan estar al tanto de todo y también para ver nuestro contenido. Y también seguirnos en todos los jueves a las 12 del mediodía. Vamos a estar en la página de Templo de Alabanza, ahí para que ahí donde usted está en el lonche, y es una hora muy buena. Donde usted está en lonche, déjenos estar con usted ahí para que nos sintonice en Plática Juvenil a las 12 del mediodía todos los jueves en la página de Templo de Alabanza. Así es, así que Dios los bendiga, no se pierdan la próxima semana. Pepe, vamos a hablar algo muy interesante. Va a estar muy bueno. Que va a ser, en inglés se llama segue a lo que hablamos aquí, así que no se lo pierda. Episodio número 3 la próxima semana, así que Dios los bendiga y nos vemos con otra Plática Juvenil.